Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Innova Social, el programa de podcast de Fundación Caja de Burgos y Fundación La Caixa. Hoy estamos aquí con el doctor Jesús de la Gándara, escritor, psiquiatra, investigador. Una de las cosas más bonitas que me ha dicho es que es una persona en constante lucha contra el estigma y la discriminación de las personas con enfermedad mental. Bienvenido, Jesús. Muy bien, gracias. Es un placer tenerte aquí. Así, por empezar por algún sitio, nos gustaría que nos hablases un poco de qué entendemos por salud mental, qué entendemos también por enfermedad mental y cómo ves ahora mismo la salud mental en nuestra sociedad. Bueno, la salud mental es muy difícil de definir. La enfermedad mental es muy fácil, pero la salud mental es muy difícil, como la salud en general, porque es un estado inalcanzable, de perfección absoluta en todo, ¿no? Fíjate que la definición perfecta de salud mental de la Organización Mundial de la Salud incluye poder votar. Es decir, tener capacidad para dirigir la propia conducta, la libertad, etc. O sea que es imposible abarcarla todo. Mi abuelo, que era un médico de pueblo, decía: la salud mental es un estado transitorio que nunca conduce a nada bueno, porque siempre se acaba perdiendo, ¿no? Y la enfermedad mental pues, se define esencialmente por tres cosas: mucho sufrimiento psíquico, pero también físico, mucha incapacidad para vivir, para disfrutar, para dormir, para comer, para relacionarse, y mucha necesidad de otras personas, de ayuda, de cubrir todas las carencias que produce la enfermedad mental, ¿no? Así es que eso es lo que hace que yo cada día sepa si estoy ante una persona que está sana o enferma mentalmente. ¿Y cómo ves ahora que bueno, después de la pandemia ha habido como, digamos, ha cogido otra posición, ¿no? O se oye mucho más todo lo que tiene que ver con salud mental? ¿Cómo sientes que estamos con respecto a este concepto y a esta cosa tan inalcanzable de la que hemos hablado? Yo uso un concepto para entenderme y a veces para escribir algo, que es: estamos en una epidemia de salud mentalismo, ¿verdad? De repente la inflación del uso de esta palabra, ¿no? Salud mental y los problemas de mente, pues es de tal magnitud que puede ser que tenga muchas vertientes buenas y algunas malas. Vertiente buena, pues que hay mucha gente que antes no se atrevía a decir: tengo un problema, tengo una enfermedad y necesito ayuda. Y vertiente mala, pues que muchas veces son eufemismos para ocultar la realidad. Es decir, es que los problemas de salud mental... No, mire, los problemas de salud mental no son problemas, son los problemas de la enfermedad mental. Hay que atender a la enfermedad mental, porque si no, estamos atendiendo a los sufrimientos pequeños, menudos de la vida cotidiana, etc. Y cualquier persona puede tener eso, cualquier persona puede tener un sufrimiento. Hace poco oía a un político decir: tenemos que hacer programas que enseñen a la gente a ser felices. Por favor, qué tontería. Lo diga el ministro que lo diga, me da igual. Tenemos que ayudar a la gente a que no tenga enfermedades, a que pueda gestionar sus sufrimientos. La vida no es más que una lucha constante contra el sufrimiento. Así es que lo que podemos hacer es ayudar a que las personas suframos menos y tengamos más capacidades y más capacidad de autogobierno, de autogestión de la propia vida. Pero enseñarte a ser feliz, yo no sé hacerlo. Y con esto que estás diciendo ahora, me viene a la cabeza qué nos está pasando como sociedad para que aparezcan estos eufemismos de los que hablas. ¿Qué pasa con nuestra adaptación o qué pasa con la vida moderna que de alguna manera está teniendo consecuencias, ¿no? Esa es la palabra clave, adaptación, ¿no? Siempre estamos en la vida moderna. O sea que hace 500 años también estábamos en la vida moderna. La vida moderna es la última, ¿verdad? Y el truco de la inteligencia, la gran capacidad del ser humano es la adaptación. Estamos aquí en Atapuerca, vivimos en el sitio perfecto para comprenderlo. Si no hubiéramos sido capaces de desarrollar un cerebro que nos permite adaptarnos, no estaríamos hablando, hubiéramos desaparecido hace 1 millón de años. Si hemos sobrevivido es porque nuestro cerebro nos permite adaptarnos a los cambios. Todo cambio produce estrés y exigencia. Si logras adaptarte, éxito. Si no logras adaptarte, fracaso. ¿Por qué ahora hay tanta epidemia de problemas de adaptación? Sería la pregunta.
El 70% de las personas que ve un médico de cabecera o un psiquiatra o un psicólogo con problemas mentales, con trastornos mentales, son problemas de adaptación. Es decir, que somos muy blandengues, no nos podemos adaptar, no nos sabemos adaptar, o es que la vida es muy difícil. Bueno, la vida es más compleja, más que difícil es más compleja. Y la complejidad es dificultad, obviamente. Por otro lado, la vida es más veloz. Y eso pues, hace que tengamos menos tiempo para adaptarnos. Y en tercer lugar, tenemos demasiada oferta de cosas. Vivimos en un hipermercado de todo, de salud, de enfermedad, de diversión, de éxito, de fracaso. Y eso nos obliga a elegir. Y elegir significa inteligencia. Significa lo mismo. Elegir significa mirar con inteligencia la vida y adoptar las conductas adecuadas en cada momento. Si todo eso lo ponemos en una coctelera y lo sacamos por la televisión, pues acaban viniendo a mi consulta así de personas. O sea, que dirías que tenemos sobredosis de información. También, en los años 70, fíjate, antes de que se hubiera inventado Internet, un filósofo, Alvin Toffler, inventó ese concepto de infosaturación o sobresaturación informacional. Y claro, el problema es que el cerebro humano va lento en su evolución, pero la cultura y la sociedad va muy deprisa. Este concepto se llama genoma lag, lago del genoma. Nosotros vamos a una velocidad, nuestra evolución, de miles y millones de años. Sin embargo, la sociedad evoluciona en decenas, en centenares, decenas y ahora en años. Es decir, la inteligencia artificial dentro de 10 años ni tenemos ni idea de lo que va a ser, ¿no? Entonces, esa discrepancia entre la evolución adaptativa y la evolución informacional genera disensiones, tensiones, que es lo que podríamos llamar infosaturación. Lo gestionamos mal. También por las expectativas que tenemos, ¿no? Siempre de algún medio que me llaman, doctor, Operación Bikini, ¿nos hace usted unas declaraciones sobre el espejo? Hace años estudié este concepto, el síndrome del espejo, y está claro, ahora nos tenemos que exhibir un poco más, tenemos que parecer más guapos y tenemos muchas expectativas. En contra nuestra, nuestros propios espejos. Antes teníamos un espejo de cristal, ahora tenemos miles. Nuestros móviles son espejos, todas las pantallas son espejos. Todas las pantallas son negras, nos permiten mirarnos y compararnos con nosotros mismos y con muchos más. Y todas esas expectativas generan un concepto muy fácil de entender que es espejismos. Tenemos espejismos mentales. Entonces resulta que veo ese traje perfecto, tan bonito, en el escaparate de esa tienda maravillosa. ¡Qué bonito! Entonces entro, me lo pruebo y digo, ¡qué desastre, Dios mío! ¡Qué mal me queda! Y eso ya hace que me sienta mal. Qué interesante. Y para salir como de esas ilusiones y volver un poco a tierra, pensando en esta parte social y en lo que las entidades sociales pueden hacer, con lo que comentabas antes de la atención, ¿podrías hablarnos un poco en esa atención sociosanitaria? ¿Qué nuevas demandas hay? ¿Qué falta? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Pues voy a empezar por una palabra que acabas de utilizar. No sé si te has percatado de ella, ilusiones. Claro, porque las ilusiones son una fantasía. Entonces es muy bueno tener ilusiones, pero es muy malo tener ilusionismo. Es decir, que la vida está llena de cosas que nos hacen ilusión, poseer, tener, usar, etc. Pero si somos ilusionistas, se basa en el engaño. Esto no podemos hacerlo, ¿no? La vida está llena de curiosidades, pero cotilleo banal, insano. Es decir, que curioseo malo, curiosidad bueno y así todo, ¿no? Ese es el criterio. Mantener la ilusión sin ilusionarte excesivamente, porque pierdes el control. Por ejemplo, mantengamos la ilusión de que podemos tener un sistema sanitario que atiende a todos todo el tiempo. No es posible. A todos todo el tiempo. Si le ponemos además el criterio sufrimiento, si todo sufrimiento lo consideramos enfermedad y a todo el mundo le garantizamos atención al sufrimiento todo el tiempo, pues entonces pasa lo que está pasando, que el 50% de las personas que atendemos en los sistemas sanitarios no están enfermas. En psiquiatría pasa clarísimamente, lo hemos estudiado montones de veces. El 50% de los niños que piden sus padres consulta en atención psiquiátrica infanto-juvenil no están enfermos, tienen problemas, pero no tienen una enfermedad. ¿Qué pasa? Pues que no podemos atender al otro 50% que sí está enfermo. Y así está la saciedad.
¿Y qué necesitáis o qué necesitan los profesionales que atienden como para tener esa coherencia y para también trasladarnos la información y tener un poco más la capacidad los usuarios de saber cuándo sí, cuándo no? Pues necesitamos ciencia, ¿no? Que son saberes. Por lo tanto, tenemos que ir eliminando cosas que no son saberes, que son opiniones. Las opiniones son gratuitas, se las lleva el viento y no debemos respetarlas, debemos respetar a las personas que las tienen, ¿no? Necesitamos ciencia, por lo tanto. En segundo lugar, necesitamos coherencia, y eso significa organización, significa compromiso, pero también constancia. La coherencia es, tengo un compromiso fuerte, pero lo mantengo en la constancia, porque tener un compromiso fuerte y quitarte de él está chupado, pero luego mantenerlo no, ¿verdad? Eso es lo que se llama la coherencia del sistema. Y esa coherencia se basa en la organización, no se basa en el dinero. Ahora se está cometiendo, a mi modo de ver, un error, que es pensar que con dinero vamos a resolver el sistema. El sistema sanitario es un pozo sin fondo. Cuanto más metamos, más se va a gastar. No es posible resolver todo el sistema sanitario solo con dinero. Se necesita una organización correcta, una coherencia. Y luego, pues una información social, como bien me has preguntado, que haga que realmente la información sea útil para el cambio. Y el problema de cambio es que es mucho más difícil que la curación. Es decir, que yo tengo muy fácil curar a una persona, pero muy difícil cambiarla. Si me vienes con una enfermedad, te ayudo. Si me vienes con un problema, no sé. Si me vienes con una manía, con un hábito muy inconveniente y muy acendrado, anda que no es difícil cambiarte. No es que esas son las cosas que hacen falta. El problema de gestión es que no es posible que todas las personas que trabajan en sanidad trabajen bien si no se les atiende adecuadamente. Su formación, sus necesidades, sus premios, incluso sus castigos. Pero primero que nada su formación y luego su capacidad para manejar las cosas, fiarnos de esas personas y dejarles que sean capaces de manejar la enfermedad, a los pacientes, etcétera, de forma coherente. Una renovación absoluta, estoy hablando de una revolución interna. Y luego dinero, por supuesto. Pues qué bien, a ver si vamos hacia ahí, No es fácil, ¿eh? hacia esa revolución. Sí, yo lo tengo claro porque llevo más de 40 años trabajando en el sistema público, sanitario y privado, y lo tengo muy claro qué es lo que haría si tuviera la capacidad para hacerlo. Pero no porque yo pueda hacerlo, sino porque sabría cómo organizar a las personas técnicamente adecuadas para que se pongan manos a la obra, ¿no? Y en eso tenemos que colaborar con nuestros gestores, con los directores, con los jefes de servicio, que en definitiva son los que ordenan el sistema para darle esa coherencia, fiarnos de ellos, sobre todo la jefatura, los coordinadores, eso es muy, muy importante. Y eso sí, hablamos como de la parte estructural. Sí. Y si vamos más a poner el foco en la persona, ¿qué pistas o qué apuntes les puedes dar a las personas que conforman las organizaciones sociales para hacer un buen acompañamiento, una buena detección, derivar como se debe? Claro, las organizaciones sociales son mucho más difíciles. Hemos avanzado en ciencia muchísimo, en la técnica, en la biología, en la genética, en muchas cosas, en la farmacología, pero hemos avanzado muchísimo menos en la organización social en este sentido, porque las sociedades son muy complejas, las formamos los seres humanos y todo lo que hemos dicho hasta ahora son problemas sociales, en definitiva. Así es que soy un poco pesimista en la organización social. Lo que sí que está claro es que el compromiso y la constancia, eso que he dicho antes, son las claves del asunto, ¿no? Yo veo cantidad de veces organizaciones muy comprometidas, muy bien posicionadas frente a la enfermedad mental, que es lo que conozco, pero que fallan porque luego no son capaces de mantener ese compromiso en una coherencia en cambios, en cosas estructurales y funcionales, ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel social? En concreto en lo que a mí me atañe, en otras cosas no. Información, lo que estoy haciendo ahora. Información válida, información sin miedo, información clara, sin eufemismos, que me dejen hablar, que me permitan hablar de la enfermedad mental, de las personas con enfermedades mentales, de los sufrimientos, de los tratamientos, que yo no sea un bicho raro, que a la gente no le dé miedo sentarse delante de mí a preguntarme, oiga, ¿y usted ve enfermos mentales y están locos? Oiga, ¿y eso? Pero es que yo no quiero ingresar. No quiero ingresar, porque es que ingresan los locos. No, perdone, usted es uno de ellos. Entonces, esto, no sé, pondré un ejemplo.
un joven muy inteligente, con una posición científica en Burgos ahora mismo importante, pero joven, como sucede tantas veces, que ha tardado 9 años en venir a verme con una enfermedad muy clara y muy fácil de diagnosticar por miedo al estigma, a que se sepa qué tal, pero sobre todo por miedo a que su madre, que seguro que no la conozco, pero seguro que lleva años arrastrando una enfermedad mental y entonces odia todo lo que tiene que ver con la enfermedad mental, le prohíbe y se horroriza solo de pensar que su hijo puede consultar con un psiquiatra y le tiene que engañar a la madre para poder venir a mi consulta. Eso es estigma. ¿Sabes qué profesión tiene la madre? Médico. Eso es estigma. Esto es lo que hay que luchar. Y miedo. Miedo, ignorancia. Miedo, ignorancia. Miedo, ignorancia. Pero el miedo se quita con información. Y la ignorancia, si uno quiere, también. Y si no quiere, no. El problema de la ignorancia es que te tienes que poner. Y ahí están los libros. Mucha gente viene porque ha leído no sé qué en internet de alguien que lo ha escrito con miedo o con ignorancia. Y yo le digo, oiga, ¿por qué no va usted a la Sociedad Española de Psiquiatría? O a la Sociedad Mundial de Psiquiatría, si ahí está todo publicado, o una revista científica, si son accesibles y gratis casi todas, y recibe usted una buena información, me da igual de depresión que de un esguince de tobillo, me da igual. Hay información científica, es gratuita, hay que querer. ¿Me explico, no? Sí, sí, totalmente. Me he quedado pensando, porque es verdad que es cierto que la idea que tenemos de la figura del psiquiatra impone, sí, claro. Es muy desconocido. Yo no he ido nunca al psiquiatra. Ojalá nunca lo necesite, ¿verdad? Va contigo todo el rato. Va conmigo todo el rato. Yo creo que no, que hubo una vez en la vida, cuando era joven, que lo necesité, pero pasó y pasó. Y si volviera para atrás, en aquel momento hubiera pedido ayuda. Ahora creo que no lo necesito. Llevo muchos años con muy buena salud mental, etc. Pero prácticamente todas las personas de mi familia, muchas personas de mis amigos han necesitado de ayuda psiquiátrica y se la he facilitado. Habla con este, sin ninguna vergüenza, sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque ha salido bien, porque sale bien, porque el 90% de las veces sale bien. Porque el éxito que tenemos cuando las personas vienen aceptando que tienen una enfermedad y aceptando que tienen que hacer un tratamiento, es mucho, es altísimo. Claro, y han dado como el primer paso, ¿no? Que es decir, me hace falta, ¿por dónde empiezo? Me hace falta por pedir ayuda. Pedir ayuda a tu médico de cabecera, o si no tienes esa vía, pues a lo mejor a través de una vía privada con alguien, con un psicólogo, con una enfermera, con alguien que te pueda aclarar las cosas, y con un psiquiatra. El psiquiatra es un médico, nada más. ¿Se acabó? ¿Y qué es un psiquiatra? Un médico. Y por plantearte un desafío aquí en el podcast, porque esta parte como de que la información llegue, la estamos haciendo. Me consta que tú además la estás haciendo, bueno, pues sembrando por un montón de sitios. Sí. He tenido el placer de escucharte además en otros podcasts. ¿Qué otras cosas nuevas, diferentes, podemos empezar a hacer como para llegar y para que las personas sientan esa seguridad, ¿no? De que hay un apoyo y de que es un apoyo que nos lleva además a una solución? Nuevas y diferentes, ¿eh? Es difícil, ¿eh? El reto que me has puesto. Pues podría hablar mucho, ¿no? Pero vamos a dejarlo en algo muy sencillo. Nuevas y diferentes. La tecnología. ¿Por qué la demonizamos, la tecnología, cuando resulta que si yo puedo hablar con pacientes unos segundos por un WhatsApp, le ayudo tanto a esa persona, ¿no? La tecnología. Entonces ahora mismo estamos dando ya el paso a un sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial que puede hacer psicoterapia. Puede hacer psicoterapia. No tenemos psicólogos suficientes para hacer psicoterapia. Imposible poder hacer toda la psicoterapia. Bueno, pues a lo mejor con la nueva tecnología podemos tener sistemas informativos. Por ejemplo, nuevas cosas. Este reloj es un reloj inteligente. Está grabando mi conversación. Está registrando a la vez la temperatura, las pulsaciones, etc. y lo está mandando a un terminal que es mi móvil. Y mi móvil va a estar enchufado al ordenador del hospital igual que el de 350.000 burgaleses. Todos enchufados a un superordenador que va registrando todo el tiempo nuestra salud. De tal manera que cuando yo vaya a la consulta de mi médico de cabecera, en vez de preguntarme nada, le va a dar un botón, va a sacar mi ficha y va a decir: oye, la tensión la llevas bien, ¿eh? Pero este mes has dicho 27 veces la palabra tristeza.
A lo mejor deberías consultar con tu psicólogo. Y has dicho 32 veces la palabra memoria. ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema de memoria? Esto es inteligencia artificial y es lo que se llama fenotipo digital conductual. Lo vamos a entender muy fácil. Facebook, Meta, sabe mejor que tú lo que a ti te gusta. ¿Sí o no? A que si hablamos ahora de molinos, enseguida va a salir en nuestro Facebook molinos. Eso es inteligencia aplicada a la venta, a recursos mercantiles, etc. Pero si lo aplicamos a la salud, en vez de tener que tener un médico para pueblos con 20 habitantes, que es imposible, si tenemos esos 20 habitantes conectados inteligentemente, les estamos prestando asistencia sanitaria. Ese es el futuro. Pues yo creo que con esto podríamos cerrar porque desde luego apunta como a nuevos escenarios, ¿no? A nuevas posibilidades. Pero sin miedo, por favor. Y con un uso ético, por supuesto. Hay que hacer un uso ético, inteligente, razonable, etc. Pero sin miedo, ese es el futuro. Yo solo tengo un problema. Me da una rabia, no lo puedo soportar. El problema... Mi edad, que no me va a dar tiempo a verlo, a ver esa explosión de inteligencia aplicada a la humanidad. Claro. Y luego, aparte aquí, volvemos a los saltos y las diferencias, ¿no? En la evolución. Claro. Aquí también entra en juego toda la parte de legislar esto, cómo puede ser para que realmente sea ético. Con inteligencia y bondad, porque yo confío plenamente en la especie humana. Después de más de 40 años sentado en una silla, viendo a gente, pues confío plenamente en la inteligencia y la bondad humana. El 90% de las personas somos buenas o muy buenas. Así es que esa bondad hace que nuestros inventos, nuestro futuro, sea mejor que el pasado. Y lo tenemos que construir así. Ojalá, desde la cooperación. Me surge una última pregunta, es personal, pero me gustaría hacértela. ¿Qué pasa con la parte de la educación, ¿no? Hasta que, digamos, somos personas adultas dentro del sistema educativo, esto es un tema muy tabú también. Es muy complejo, el más complejo de todos. Yo he sido profesor de magisterio unos años, y fue una aventura extraordinaria. Quise serlo adrede, me presenté para serlo, porque siempre pensé que lo que yo hacía, que era formar a personas mayores, era muy sencillo, que lo difícil era formar a los niños, porque ahí viene la palabra educar. Educar significa enseñar a las personas a conducirse, a gobernarse a sí mismos, y eso es lo más difícil que hay en este mundo, gobernarse a uno mismo. Así es que la educación, es la clave de todo. Hay que invertir. A ver, ¿cómo puede ser que un médico estudie 6 años de carrera, 4 años de especialidad, siga formándose y que un maestro o una maestra no tenga esa posibilidad de hacer su grado y luego una especialidad y formarse con otras personas, un MIR, un PIR de magisterio? Eso hay que hacerlo como sea, porque es el futuro. Volvemos a la parte de formación. Fundamental. Claro. Te lo preguntaba porque realmente si el cambio viniese desde ahí, esta parte de utilizar la tecnología a nuestro servicio, la inteligencia artificial a nuestro servicio desde la cooperación, ¿no? Y como para la cooperación y el aprendizaje, tú esto lo conoces bien, en lo que se llama el brain learning, el aprender parpadeando, que delante de una pantalla, te puedes entretener y te lo puedes pasar bien, comunicarte, pero también aprender, de ti depende. Aprende, hombre. En vez de Black Mirror, ¿no? El espejo negro, pues el Windows, la ventana, que nos abre al mundo y nos comunica. A mí eso me encanta, claro. Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer escucharte. Igualmente estar aquí y compartir estas cosas con quien me quiera escuchar. Pues nos da para mucho, así que esperamos tenerte de vuelta. Muy bien, muchas gracias. Un placer.